que estamos en esta tierra para cumplir propósitos de Dios, poder saber que hoy, especialmente en este tiempo, en donde estamos en un tiempo bien complicado, bien delicado, en donde Dios está desarrollando propósitos a través de nosotros y que definitivamente hay mucha oposición. Al final usted sabe cómo está el mundo. La Iglesia de Cristo está siendo atacada, está siendo perseguida, está siendo censurada. Pero recuérdese que quien gobierna desde los cielos es Dios. Nos ponemos de pie. Hechos capítulo 12, verso 1 dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, dice, lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tus propósitos, te damos gracias por tu buena voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo que sube a este lugar a adorarte. Te damos gracias por el cántico nuevo, por la expresión de júbilo, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Todo es de ti, por ti y para ti, Señor. Hoy, como siempre, te pedimos: bendícenos con tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, que pueda recibir, Señor, la tierra tu buena palabra, y germine y dé fruto para gloria de tu nombre. Gracias, eterno Dios. Mientras tu palabra es predicada, los corazones, las mentes, el espíritu, el alma de tu pueblo se ha sanado, y aún los cuerpos enfermos, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra es fortaleza, tu palabra es salud. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Yo quiero, hermano, transmitirle esta verdad, que nosotros podamos darnos cuenta que
que el cielo, hermano, no está atado de manos. Todo lo que hemos estado observando últimamente en las redes es persecución sobre la iglesia, sobre aquellos que anuncian el evangelio, sobre todos aquellos que practican el evangelio. Y sin duda los gobiernos se están levantando, tomando las leyes en sus manos y aplicándolas en contra de aquellos que profesan la verdad del evangelio. Cada día vamos a ir viendo que esto se va a ir poniendo más fuerte, pero que al final, recuérdese que todo lo que Dios permite es con un propósito según su voluntad, pero que también debemos de entender que Dios está con su pueblo y que al final de cuentas Dios siempre va a desarrollar sus propósitos. La Escritura dice en el verso 1 de este capítulo 12, que por aquel tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Algo que el Señor me habló aproximadamente hace unos 2 años y que compartimos en el último retiro que tuvimos en Union Springs, Alabama, es que si nosotros queremos conocer el fin, tenemos que ir al principio, porque la Escritura dice claramente que Él anuncia el fin desde el principio, eso dice Isaías. Entonces, cuando nosotros vemos no solamente el principio de la creación, vemos todo lo que sucedió, de cómo Caín mató a Abel, porque Abel ofreció exactamente lo que el Señor pedía que se le ofreciera, mientras que Caín ofrecía todo lo contrario. Caín ofreció lo mejor de la tierra, cuando Abel lo que ofreció fue un corderito del rebaño, porque Abel era pastor de ovejas. La historia nos permite ver cómo el ser humano, queriendo hacer las cosas a su manera, busca la forma de ir en contra de lo que Dios establece. Y eso lo podemos leer en la Escritura a través de todas las generaciones, épocas, edades, etc. Si nosotros queremos conocer cómo va a ser el tiempo final, vamos al libro de los Hechos. Una visitación gloriosa, un respaldo de parte de Dios, en medio de lo cual vemos que hubieron mártires que murieron por causa del propósito de Dios, pero que sin duda murieron porque Dios permitió que murieran. Vemos cómo la iglesia fue perseguida. La iglesia, hermano, la verdadera iglesia, siempre ha sido perseguida y siempre va a ser perseguida. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. La iglesia de Cristo nunca va a tener paz externa. La iglesia de Cristo siempre su paz va a ser interna. Y esa paz viene solamente cuando el hombre ha decidido hacer la voluntad de Dios y caminar en los caminos de Dios, siempre. Pero la iglesia siempre va a ser perseguida. Creo que en donde más persecución existe es cuando la iglesia está haciendo la voluntad de Dios.
es cuando aparece. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere frenar los propósitos de Dios. Y sabe que la única manera de frenar los propósitos de Dios es levantarse en contra de aquellos que están desarrollando propósitos de Dios. A tal grado que en el tiempo final, si el enemigo, según la profecía de Daniel, va a echar por tierra la verdad, eso representa que para poder echar por tierra la verdad, tiene que derribar y matar a muchos portadores de la verdad. Es imposible que la mentira prevalezca sobre la verdad. Es imposible que la mentira le gane a la verdad. Y como el enemigo sabe que no puede con sus mentiras, porque el diablo es el padre de la mentira, como el enemigo sabe que no puede frenar la verdad, piensa él que la única manera de frenar la verdad es quitar de en medio a los portadores de la verdad. Y para poder quitar de en medio a los portadores de la verdad, pues es matándolos. Es por eso que se va a levantar esa persecución sobre Israel cuando el Salmo 83 dice que las 10 naciones lo van a rodear hasta querer destruirlo, según. No lo van a poder destruir porque es imposible. Dios no va a dejar que su pueblo sea destruido, tal y como está escrito. Pero también se va a levantar y se está levantando en contra de la iglesia de Jesucristo. Porque no hay otra manera de cómo el enemigo quiera frenar todo lo bueno que Dios está haciendo. No hay otra manera de cómo el enemigo pretenda, mejor dicho, anular y destruir la verdad, más que dañando a los portadores de la verdad. Es la tarea del enemigo. Y la iglesia de los Hechos, la historia de la iglesia de los Hechos, nos permite ver cómo en esa visitación gloriosa del Espíritu Santo se levantan los enemigos para frenar a los portadores de la verdad, a los que no solamente anunciaban el Evangelio, sino habían recibido el Evangelio. Y claro, el gobierno es el instrumento número uno que el enemigo ha usado siempre y va a usar para frenar a Dios, lo cual nunca va a poder hacerlo. Lo segundo que va a hacer es usar la religión para poder frenar al verdadero evangelio o a la verdadera religión, por decirlo de esa manera. Eso lo sabemos, lo estamos observando, cómo el sistema de gobierno se está preparando y ya está estableciendo leyes para perseguir a la iglesia de Cristo, y la está persiguiendo ya en algunas naciones, y que eso viene para todos, hermano, para todos los lugares. Y también va a usar la religión, en este caso el movimiento musulmán, que va a ser la religión que se va a imponer a nivel mundial. Pero que definitivamente dentro de todas las religiones siempre van a existir religiosos, valga la redundancia de palabra, que lejos de ayudar al propósito de Dios, van a querer estorbar el propósito de Dios. Y si nosotros, hermano, como iglesia, como denominación, queremos nosotros en verdad ser parte de la verdadera iglesia, pues tenemos que estar preparados también para recibir persecuciones por causa de aquellos que en realidad son religiosos solamente. Y que si nosotros como iglesia de Cristo queremos desarrollar un propósito precioso en Dios aquí en Greenville, en Sur Carolina, pues tenemos que estar preparados, saber que va a aparecer gente que lejos de ayudar a que el propósito de Dios se desarrolle en este lugar, va a ayudar o va a cooperar a que se frene lo que Dios quiere hacer en este lugar. Yo estoy 100% seguro que Dios me envió a este lugar a desarrollar propósitos de Dios. Siempre desde que el Señor me alcanzó, a los 3 meses yo ya sabía que
que Dios, hermano, iba a desarrollar propósitos por medio de mi vida. A los 3 años que comencé a pastorear hasta el día de hoy, he trabajado para Dios y sé que Dios puso algo bonito en mis manos y que eso definitivamente va a ayudar a que parte del propósito de Dios se desarrolle en este tiempo final. Pero he entendido que a donde Dios me lleve, hermano, donde Dios me plante, siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber enemigos, siempre van a haber personas que lejos de cooperar, de trabajar con lo que Dios me ha dado, van a haber quienes, hermano, lejos de cooperar, se van a oponer en contra del propósito de Dios. Al final yo he entendido que no es que se opongan al chango, como dicen allá en Argentina, a Juan Villatoro, aunque ya Dios me habló de que no tengo que decirlo de esa manera, pero sé que en realidad el ataque no es en contra de Juan Villatoro, el ataque es en contra del propósito de Dios por medio de Juan Villatoro. Eso yo lo tengo claro, hermano. Pero al final sé también que no es que se estén levantando contra mí, sino se están levantando contra Dios. ¿Y quién jamás ha prevalecido en contra de Dios? Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque jamás nadie le ha ganado a Dios. Todo lo que yo tengo que hacer es mantenerme dentro del propósito de Dios. Y sé que, hermano, cuando Dios empieza a hacer que las cosas se pongan bonitas en la obra, pues yo sé que el primero que va a aparecer para quererlo frenar es el enemigo. Porque, hermano, las zorras aparecen cuando las viñas están en flor. Entonces, yo lo he visto a través de todo mi caminar, cómo es cuando Dios empieza, hermano, a prosperar su propósito. Siempre aparecerán zorras que quieren echar a perder, a dañar lo bonito que Dios está haciendo. Eso, hermano, yo siempre me he preparado para eso. Sé que cuando eso aparece, sé que vamos bien, hermano, pero que definitivamente en la guerra siempre van a haber algunos muertos, porque es imposible que en una guerra no hayan muertos, hermano. ¿Por qué? Porque siempre habrá un enemigo que siempre va a pelear contra el propósito de Dios. Esto lo vemos aquí claramente. Por aquel tiempo el rey Herodes dice que echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia de Jesucristo, pero no para ayudarlos, sino para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Los dos eran apóstoles. Jacobo era un apóstol de Dios, hermano. Pero Dios permitió que uno de los dos fuera muerto por Herodes. Yo me atrevo a pensar que en el caso de Jacobo, el propósito de Dios en su vida había terminado. Y por eso Dios se lo llevó. Pero Juan todavía tenía, hermano, propósitos que cumplir en Dios. Yo estoy 100% seguro que si yo no morí, hermano, por el famoso COVID, que algunos dicen que en realidad no existía tal COVID, que lo único que querían era vacunar a muchos para matarlos por medio de las vacunas, pues yo creo que, hermano, que ni tampoco con las vacunas Dios permitió que yo muriera, a pesar de que me puse 2, hermano. No permitió Dios que yo muriera, porque yo he entendido que Dios me dejó solamente por 2 razones. Arrepentirme, hermano, porque Dios no me quería llevar así, o me dejó por propósitos, ¿verdad? Yo creo que por las 2 cosas, ¿no? Pero que creo que muchos que no murieron, Dios los dejó para cumplir propósitos. Pero también tengo que entender que hay gente que se opone a los propósitos de Dios y que también Dios no les permitió que murieran porque como vasos de honra, pues también tenían que cumplir propósitos de parte de Dios. Entendiendo, hermano, que los padecimientos en el caminar del creyente son por permisión y por propósitos divinos. Porque quiero recordarle que nosotros, hermanos, somos gente de propósitos.
Nosotros no somos gente de la casualidad, nosotros no nacimos, hermano, por casualidad, ni nacimos en este tiempo por casualidad, ni estamos en Sur Carolina por casualidad. Estamos, hermano, para cumplir propósitos de Dios. No crea que venimos a caer aquí de paracaidistas, sino que hay propósitos de Dios que desarrollar. Por ejemplo, en el libro en el verso 3 dice, y Herodes viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se caracterizaba porque era un símbolo o simbolizaba el compromiso de vivir una vida santa, humilde y libre de corrupción. Eso lo celebraban los judíos porque era como un simbolismo de vivir una vida santa, humilde y libre de corrupción, entregada totalmente a Dios. Simbolizaba también la total dependencia de Dios, mientras que la levadura representa el pecado, el orgullo y la maldad. Mire qué interesante, son dos puntos muy diferentes, pero que se oponen el uno contra otro. Si la fiesta de los panes sin levadura representaba para el pueblo que había recibido al Señor una vida santa, humilde y libre de corrupción, por otro lado, representaba, hermano, para aquellos que no conocían a Dios, una vida de pecado, de orgullo y de maldad que definitivamente contendía contra la vida santa, humilde y libre de corrupción. Eso siempre ha existido. El bien, hermano, que pelea en contra del mal, el mal que se levanta en contra del bien, eso siempre ha existido. El bien y el mal. La vida es una dualidad, yo se lo he dicho, un alto, un bajo, un gordo, un flaco, un ancho, un angosto, es una dualidad, un blanco, un negro, la vida es una dualidad, hermano, y al final de cuentas se va a dividir el bien y el mal. Todos aquellos que escogimos a Cristo, que lo recibimos como nuestro Salvador, que decidimos caminar por el camino del bien, pues nos vamos a ir a la eternidad con Él, mientras que aquellos que recibieron o decidieron caminar en el camino del mal, pues definitivamente van a ir a parar al lago de fuego, porque la separación va a ser de la simiente bendita y la simiente maldita, los hijos de Dios, los hijos del diablo, los salvos eternamente y los perdidos eternamente. Esa es a tal grado que en el final solamente van a haber dos libros de fe que se van a manejar y se van a anteponer uno al otro, que es la Biblia y el Corán, la Biblia de los cristianos y el Corán de los musulmanes. ¿Por qué? Porque la vida, hermano, es un dualismo. Esta historia sucede en los días de los panes sin levadura, y eso representa, hermano, que Dios le estaba enviando un mensaje a su pueblo de que viviera una vida santa, humilde y libre de corrupción, pero que te iba a tener oposición por la religión que le permite al hombre pecar, el orgullo del hombre y la maldad que influencia no solamente al hombre el pecado y el orgullo. Esta es una batalla, hermano, es una guerra. Usted sabe que la virtud más grande que existe en el reino de la luz es la humildad, porque Jesús es el más humilde de los hombres. Y la virtud o la característica, porque no es virtud, la característica más grande que existe en los musulmanes es el orgullo, porque uno de los 99 nombres de Alá es el más orgulloso. Y ellos, en su orgullo, ellos dicen que son la única raza que existe para Dios. Ellos dicen que no existe otra raza más superior que la de ellos. Por eso es que hay que eliminarlos a todos, porque ellos quieren gobernar, porque el diablo es orgulloso, el Señor lo reprenda. Entonces es una batalla, hermano, y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener
claramente, hermano, especialmente nosotros que somos parte de esta iglesia, que somos parte de esta congregación, entender que mientras las cosas vayan bien, siempre van a haber ataques, siempre va a haber gente que va a querer estorbar el propósito de Dios, siempre va a haber gente que va a querer frenar, según a Juan Villatoro, cuando en realidad lo que quieren frenar es el propósito de Dios. En el verso 4 dice, y habiéndolo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Eso llevarle al pueblo ante el pueblo significaba que la intención y el deseo de Herodes era también matar a Pedro para complacer al pueblo, porque ese era el sistema que los reyes de ese tiempo manejaban. Recuérdense que cuando Jesús estaba preso, sale Herodes y le dice, ¿a quién queréis que os entregue? Porque era costumbre soltarles a un preso cada fiesta. Y entonces le dice, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ellos dicen, pues a Barrabás. Barrabás, ¿qué hacemos con Jesús? Pues matarlo. Instigado por los religiosos, instigado por el pueblo, matarlo. Hermano, ¿por qué? Si por ejemplo, por usar un ejemplo, ¿verdad? Si se juntara, hermano, al pueblo que se congrega aquí, incluyendo a los que ya se fueron, si se juntaran y dijeran, ¿ustedes qué quieren? ¿Que la obra de GMP siga o que se cierre? Pues a los que les caigo mal dirían que se cierre, ¿verdad? Pero a los que saben el trabajo que se está haciendo y a los que aman a Dios diría, pues que siga, ¿verdad? Porque esto es, hermano, los corazones están divididos, las mentes están divididas. Aquí, hermano, yo creo que Dios va a desarrollar su propósito con aquellos que estén embarazados del propósito que Dios puso en mi vida. Porque eso sucedió en los días de Moisés. Los primeros 70 ancianos, hermanos, se le revelaron a Moisés y Dios le dice, escoge 70 de los que tú conoces, llévalos a la puerta de reunión, que representa a aquellos que verdaderamente les gusta buscar a Dios, llévalos a la puerta de reunión, era la puerta del tabernáculo donde Dios descendía. Y yo les voy a poner de tu espíritu en ellos. ¿Qué les estaba diciendo? Yo los voy a embarazar de la visión que yo puse en ti. Entonces la obra aquí se va a desarrollar solamente con aquellos que están embarazados del propósito de Dios, que es el propósito que Dios puso en mi vida, desarrollar la obra de Dios aquí en Carolina del Sur. Pero como en los días de los reyes, se trataba de que los reyes complacían al pueblo, lo que Herodes quería era sacar a Pedro, tenerlo preso ahí toda la fiesta de la Pascua, después sacarlo para decirle qué quiere que haga con Pedro. ¿Qué cree usted que hubieran pedido los religiosos? Que lo mataran. Que lo mataran, hermano. Porque el corazón religioso, el deseo del corazón religioso para con la obra aquí, hermano, es que esto se cierre, es que esto se termine. Es el deseo del religioso, que ya no exista más obra, hermano, aquí. Por eso los ataques. Yo le dije cuando llegué que íbamos a ir en contra de todas las corrientes. ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios. Cuando no es propósito de Dios, hermano, no hay problema. No hay ataques, no hay obstáculos, no hay persecuciones, no hay enemigos. ¿Por qué? Porque el diablo a quien va a usar para que esto se frene es a los que trabajan para él. Así trabaja el reino de las tinieblas y así trabaja el reino de la luz. Pero lo dice claramente, hermano, en el verso final lo dice claramente. Cuando Pedro vio, dice, volvió en sí, dijo, en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes. Pero también dice, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos?
que saliera Pedro, que saliera Herodes con Pedro y le dijera, ¿qué quieren que hagamos con Pedro? ¿Qué cree que esperaba el pueblo de los judíos? Que lo mataran. Que lo mataran. Es tan asombroso. Ni siquiera dice qué esperaba el pueblo de los gentiles. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Eso representa que los peores enemigos que el cristiano tiene son los que se dicen llamar cristianos. Esa es la realidad de este camino, hermano. Que los peores enemigos que la verdadera cristiandad tiene son aquellos que se dicen ser cristianos, pero que llegan a las congregaciones no a apoyar el propósito de Dios, sino a estorbar el propósito de Dios, a querer frenar el propósito de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Pues sencillamente hablando en contra del propósito de Dios. ¿Y cómo van a hablar en contra del propósito de Dios? Hablando del ministro, hablando de las ayudas, hablando de entre comillas, del mal manejo de la obra, hablando entre comillas, del mal manejo de la administración, porque una de las primeras cosas que van a decir y a insistir es que el pastor se pasea con sus diezmos y sus ofrendas. ¿Quién habla eso? El religioso. ¿Quién habla eso? Los que quieren estorbar el propósito de Dios. ¿Quién habla eso? Los que, hermano, su corazón está en el dinero. Pero, ¿por qué? Porque, hermano, mire, por favor, sí. Cuando usted era huevo, yo volaba, hombre. Yo vengo de pastorear y me he 30 y tantos años. ¿Cree que no he aprendido yo todo eso? Ya sé cómo trabaja el enemigo, ya sé cómo estorba, ya sé cómo envenena, ya sé cómo manipula, hermano. Pero yo sé que el propósito de Dios jamás va a ser frenado, jamás va a ser destruido. ¿Por qué? Porque es propósito de Dios, no es propósito de Juan Villatoro, hermano. No es propósito de los hombres de Dios. Cuando la historia relata que después que pasara la Pascua, el propósito del pueblo judío era salir, llevar a Pedro, y era que pidieran que lo mataran, que iba a ser el rey con tal de complacer al pueblo, porque los reyes terrenos complacen a los hombres, los ministros complacemos a Dios. Si yo tratara, dice Pablo en Gálatas, de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, sería siervo de los hombres. Eso es lo que el diablo sabía cuando llegó David a pelear contra Goliat. Goliat, ¿qué pedía? Ustedes son siervos de Saúl. Pero David sabía, hermano, que él no era siervo de Saúl, él era siervo de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién peleaba por él. Él sabía quién defendía a su pueblo. Él sabía quién manejaba las armas. Cuando David, hermano, agarró la onda, muchas veces nosotros decimos, qué puntería tenía ese David, hermano. Pero no fue David. Fue el ángel que agarró la piedra y tras le pegó cabal en la frente a Goliat. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros una de las cosas tenemos que entender, aquellos que en verdad queremos ponernos en las manos de Dios como vasos de honra y desarrollar el propósito divino, debemos de entender que Él está con nosotros. Cuando Josué iba a entrar, hermano, a tomar la tierra prometida, se le presentó un ser luminoso. Y Josué le dijo, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los otros? ¿Y qué fue lo que sacó? La espada, que es la palabra. Usted revise su vida si usted está a favor del propósito de Dios o está en contra del propósito de Dios. Pero ¿quién era ese ser? Era el príncipe de Jehová de los ejércitos. Y el Señor iba al frente. Y que, hermano, en este camino nosotros no estamos solos. Nosotros que desarrollamos propósitos en Dios, no estamos solos. Tenemos
ángeles que nos cubren, que nos protegen. Recuerde aquella historia, hermano, cuando había un ejército de arameos que habían rodeado la casa donde estaba Eliseo. Estaba rodeada la casa, hermano. Estaba en los montes, estaban en los montes. Y llega el criado de Eliseo y le dice, estamos rodeados de enemigos. ¿A quién querían matar? Al que tenía el propósito de Dios. Y entonces le dice Eliseo al Señor, ábrele los ojos a este, y le abre los ojos. Y alrededor de la casa habían ángeles. Alrededor de los montes estaba el ejército enemigo. Para que mataran a Eliseo, tenían que pasar por los ángeles. Era imposible. Si un ángel mata 30 y tantos miles en menos de un minuto, hermano. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros funcionamos en el propósito de Dios, ¿quién te podrá hacer daño? Si la Escritura dice, ¿y quién será aquel que os puede hacer daño si demostráis tener celo de Dios? El celo por la obra, hermano. Esos son los verdaderos servidores, los que protegen la obra, los que cuidan la obra. No están cuidando, hermano, la silla, no están cuidando las paredes, no están cuidando las bocinas, están cuidando el pueblo de Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Por eso enemigos siempre van a haber, hermano, y no crean que son los de allá afuera. ¿De dónde surgen los mayores enemigos? De adentro. Cuando hicieron, se colaron las avispas también. Cuando hicieron, hermano, el Señor dice que levantó una muralla alrededor de la viña. Puso atalayas, porque dice, puso una torre en medio. Lea la historia. Puso una torre. La torre era donde aquí estaba el atalaya, hermano, porque como la torre era más alta que los muros, el atalaya podía ver si alrededor, hermano, venían enemigos, pero los enemigos estaban adentro. Los peores enemigos del cristianismo están adentro, son los que se dicen ser cristianos, hermano. Cantan, alaban, hermano, sirven, ofrendan, como todos, hermano, pero por atrás murmuran, critican, calumnian, denigran, muestran, hermano, hablan de todo lo malo que supuestamente se ve porque ven con los ojos del diablo, como los espías que fueron a Canaán. Pero los que ven con los ojos de Dios, hermano, ven todo lo bonito que Dios está haciendo. El diablo no crea, hermano, no, el diablo. Por eso muchos predicadores decían, no, es que se infiltró una bruja y se metió un brujo. Hermano, ellos no necesitan infiltrarse, desde lejos tiran sus maldiciones, hermano. No crean que necesitan meterse dentro. El mundo espiritual no tiene paredes, no tiene puertas. Hermano, funciona en lo espiritual. No necesitan ir, hermano, y tirar huevos y chicas. Desde allá hacen sus menjurjes, hermano. Y perdóneme, nomás maté esta avispa. Nomás hacen sus menjurjes y ya. No necesitan llegar hasta la congregación, hermano. No. Igual. El diablo no necesita llegar a una congregación, hermano, como muchos creen que es rojo, con cola, con cachos y un tenedor. No, el diablo se viste de corbata, con falda larga, hermano, con apariencia de piedad, para destruir la obra de Dios. Mire, es tan asombroso esto. Dice que esperaban sacarlo después de la Pascua para que lo mataran. En el verso 5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esas son las verdaderas ayudas. Las que oran por el pueblo, las que oran por el pueblo, por la iglesia, las que oran por la congregación, las que están ahí, hermano, fieles al propósito de Dios, no fieles al ministro. Es obvio que la fidelidad al ministro se le muestra por la fidelidad que le tienen a Dios. Aquí dice la oración, dice la iglesia, hacía oración ferviente a Dios por él. Una de las cosas que Dios me dijo, hermano,
mientras inquiría en Dios antes que comenzara, es más, antes que ustedes llegaran, el Espíritu Santo me dijo, Dios observa desde el cielo. Entonces, hermanos amados, Dios tiene un propósito aquí, en estas tierras, por medio de mí, por medio de usted, por medio de las ayudas. Dios observa desde el cielo. Dios tiene sus ojos puestos en su propósito. Dios tiene sus ojos puestos en aquellos que trabajan, hermano, en su propósito. No crea que aquellos que trabajan en su propósito están desamparados. No, hermano, estamos bien protegidos. Diga conmigo, estamos bien protegidos, hermano. Dios observa desde el cielo. ¿Qué hizo Dios? Puso a la iglesia a orar. Dice que hacía oración ferviente. Eso quiere decir que había un clamor por Pedro. ¿Por qué Dios puso a orar a esa iglesia por Pedro? No era, hermano, porque Dios no pudiera sacarlo sin que nadie orara, sino porque Dios probó los corazones de la iglesia a ver si en realidad iban a orar por el propósito de Dios. Porque no era la oración por Pedro. Porque si matan a Pedro, Dios pone a otro y su propósito sigue. Es imposible, como cuando quitaron a Saúl. Dijo, pero el propósito de Dios no puede ser estorbado. Quitaron a Saúl, pero ¿quién siguió con el propósito de Dios? David. Dios puso a orar a la iglesia, y la iglesia que empezó a clamar, esos son con los cuales Dios contaba para su propósito. Hermano, y Dios hace que saquen a Pedro. Dice que Dios los puso a orar. Esto nos permite entender que aquellos que verdaderamente aman a Dios y sirven al propósito de Dios, cuidan, diga conmigo, cuidan a los que sirven en el propósito de Dios. No los atacan, no hablan mal de ellos, no los calumnian, no los denigran, no quieren destruir, hermano, el propósito de Dios, porque los que verdaderamente sirven al propósito de Dios, aman a los que sirven a Dios, cuidan a los que sirven a Dios, oran por los que sirven a Dios. ¿Por qué? Porque aman a Dios. No crea, hermano, que Dios está cruzado de manos viendo todo lo que pasa. Dios está probando corazones, hermano, a ver quiénes verdaderamente aman el propósito de Dios. Dios sabe quiénes quieren destruir la obra de Dios. Dios los conoce. ¿Y qué pudiera hacer Dios? Quitarlos de en medio. Pero no, Dios prueba los corazones, porque Dios dice, bueno, mato la araña, muerta la araña, se acabó la telaraña. Dios eso hubiera hecho con Jezabel. ¿Qué le costaba a Dios que se le trabara un hueso de pollo a la Jezabel, hermano, y se muriera? Y santo remedio. Pero no, Dios estaba probando a Abdías, hermano, que le sustentó a 100 profetas y los puso de 50 en cuevas, hermano. Dios estaba probando los corazones. No crean que Dios está, hermano, allá nomás viendo televisión a ver cómo va el mundial, hermano. No. Dios está, hermano, en su propósito, y Él sabe su propósito, y con tal, hermano, de cuidar su propósito, cuida a aquellos los cuales están desarrollando su propósito. Oh, hermanos, y mire, cuando uno ve los ataques y siente los ataques y escucha todo lo que dicen, y uno ve, hermano, porque uno no está cegatón, o Dios le dice, mira esto y esto está pasando, hermano, uno descansa porque uno dice, voy bien, Señor, porque si no hubieran oposiciones, hermano, como decía mi pastor, cuando hay situaciones, cuando hay problemas, es porque vamos bien. Así le decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿por qué ladran los perros? Porque vamos caminando, Sancho. Por eso ladran, hermano. Si no estuviéramos haciendo las cosas bien, hermano, olvídese, hermano. La gente llega, hermano. Y
como es una iglesia donde les permiten todo y pueden hacer lo que se les dé su gana y todo, entonces pues dice, de ahí somos, ¿verdad? Especialmente si hay luces, si hay humo, si les permiten minifalda, hermano, y pues la gente llega, hermano, y olvídese. Pero como vamos bien, Dios, hermano, es el Dios de la paciencia, es de Dios de toda paciencia, y va poco a poco, hermano, pero con paso seguro. Dios observa desde el cielo, hermano. Puso a la iglesia a orar por Pedro. ¿Necesitaba Dios que la iglesia clamara para que Dios sacara a Pedro? No, hermano, Dios se basta y sobra. Lo único que hizo Dios fue, hermano, probar los corazones a aquellos que verdaderamente iba a usar. ¿Por qué? Porque Dios prueba antes de levantar a alguien. Pablo lo dijo. Así como Dios, dice, nos aprobó para que llevásemos su evangelio, porque Dios prueba antes, hermano, al hombre. Esto nos permite entender a nosotros que aquellos que verdaderamente, hermano, aman a Dios y aman su obra, aman a aquellos que sirven en la obra. Y dice aquí que Pedro sale de la cárcel, porque, repito, esto nos permite a nosotros entender que hay que cuidar a aquellos, hermano, que se dan por... Mire, nosotros como ministros, déjeme, esto le va a ayudar a usted que está sirviendo, hermano. Nos permite ver que hay gente, hermano, que está ahí en todo tiempo, hermano. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, en enfermedad, en salud, hermano, en alegrías, en tristezas, en ataques, hermano, ahí están siempre, uno sabe que puede contar con ellos, hermano, porque siempre van a estar ahí echándole ganas, hermano, al propósito divino, porque no es propósito del hombre, hermano, y eso nos permite entender que hay que cuidar esa gente, hay que cuidarla, hay que orar, hermano. ¿Por qué? Porque están cuidando el propósito de Dios. Su obra, diga conmigo, su obra nos permite entender que hay que cuidarnos unos a otros y hay que cuidar aquello que Dios está haciendo. Porque al nosotros cuidar las ayudas, los servicios, hermanos, a los servidores, cuidar al pueblo de Dios, es la obra de Dios. ¿Y cómo la vamos? Mire, una buena ayuda no es aquella que habla mal de la iglesia, que habla mal de las ayudas, que habla mal de los hermanos, que habla mal del ministro, que habla mal de la alabanza. Eso no es una ayuda. El diablo se mete fácilmente. ¿Por dónde cree que fue lo que restauró Nehemías? Las puertas y la muralla. Las puertas representan los ministros, la muralla representan las ayudas que protegen, hermano, el pueblo de Dios. Esas son las ayudas. ¿Y por dónde se mete la serpiente, hermano? Por las ayudas. Por eso dice, el que aportía el vallado es la muralla. El que aportía el vallado le morderá la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos entradas por donde el enemigo puede meterse es por medio de la puerta que es el ministro, o por medio de las ayudas. Pues una ayuda que está en contra de la obra no es ayuda, es una carga, hermano, es una carga. ¿Por qué? Porque nunca va a velar por el propósito divino, siempre va a velar por sus propios intereses, o por no ir tan lejos, por los intereses del diablo. Nosotros estamos, hermano, llamados a cuidar el propósito de Dios, y para cuidar el propósito de Dios tenemos que cuidar a aquellos que sirven en el propósito de Dios, que son fieles. Esa noche, sigue diciendo la escritura, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, hasta la última noche, imagínense, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, él estaba tranquilo. Porque nosotros los ministros tenemos que estar tranquilos sabiendo que si alguien se levanta en contra de la obra, no es en contra de la obra, es en contra de Dios. Hermano, eso les va a complicar la vida. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la casa. Mire, tenían unos guardias custodiando la puerta.
luego había otra guardia, luego había otra guardia, y luego estaba la puerta de hierro que daba a la ciudad, imagínense. O sea que estaba bien custodiado. Y con todo eso, hermano, Dios saca a Pedro. Lo saca, hermano, de la cárcel. Usted sabe que la esencia de la fiesta de los panes sin levadura era la dependencia total de Dios. Por eso la dependencia total de Dios no está, hermano, aplicada solamente o absolutamente a las cosas materiales, sino a la protección que Dios le da a su propósito, y para proteger su propósito tiene que proteger a aquellos que llevan su propósito. ¿No se ha dado cuenta usted que bien protegidos estamos? Pues no se preocupe de los ataques, no se preocupe si el enemigo se levanta en contra de su vida. Es más, no se preocupe de que andan deportando a la gente. No se preocupe. Dios tiene propósitos aquí con su vida, en estas tierras, hermano. No se preocupe. ¿Quién lo va a sacar? ¿La migra? Si de quién es el cielo y quién es la tierra es del Señor. Si Él no da la orden, usted no sale, hermano. Es imposible. Usted no sale. Ya le conté la historia de aquel hermano que fuimos a un retiro de niños, llevamos las cosas como a medianoche. De regreso, hermano, veníamos como a las 3 de la mañana. Venían 2 hondureños, un mexicano y yo manejando. Y de pronto nos para migración. ¿Ustedes de dónde son? Pues venimos de un retiro, le explicamos. Ellos, los 2 hondureños traían TPS, el mexicano no tenía papeles, yo ciudadano. Entonces dice, no tienen papeles, los vamos a llevar presos. No, pues tienen TPS, yo soy americano, soy pastor, venimos de dejar unas cosas para el retiro de los niños. Y dice el latino, porque son los emigrantes más terribles, los latinos, hermano. Imagínense, son racistas contra su propia raza, hermano. Es terrible, es como que usted vaya a Acapulco y los acapulqueños se quejen de que los chilangos son unos marranos porque llegan a ensuciar el agua. Es terrible, así es el ser humano, hermano. Mire, y es tan asombroso que dice, bueno, voy a llamar a alguien más, y llega un morenito, y el morenito dice, ¿tienen papeles? Yo tengo mis papeles, venimos de un retiro, etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, había uno sin papeles. Llega un ancianito americano. Lo primero se pone en la ventana, hermano, y dice, yo quiero que me digan la verdad. Cuando yo escuché eso, sabía que era el Espíritu Santo. Y dijo, la segunda cosa que dijo, ¿quién no tiene papeles? Le dije, él no tiene. Y me volteé a ver el hermano. Él no tiene papeles, señor, le dije. Él tiene TPS, yo soy americano, soy ciudadano americano, nacionalizado acá, le digo, pero él no tiene papeles. Hugo se llama, me volteó a ver como diciendo, usted me está delatando, mi pastor me está entregando. Y le dijo, tú no tienes papeles, tengo un pasaporte, ¿lo traes? No, tengo en mi casa. No, pero yo no te pregunté si tienes pasaporte, ¿tienes papeles? No, Hugo, dile la verdad, tú no tienes papeles, estás aquí ilegal. Y me volteaba a ver así, hermano. Y para no hacerse la larga, varias veces le tuve que decir, dile, Hugo, por favor, que tú no tienes papeles, díselo, hermano. Al final le dijo, no tengo papeles, ya como diciendo, ya este pastor ya no. Y le dice, era todo lo que les dije, que me dijeran la verdad. Digo, váyanse, dice, váyanse. Nomás prométeme que vas a salir pronto de Estados Unidos. Le dijo, sí, le prometo. Le digo, porque era medio tartajo para hablar. Sí, le prometo. A los 3 meses lo mandamos de pastor a Ecuador, hermano. Pero, ¿por qué, hermano? Porque aquí el que manda es Dios. Aquí no se preocupe qué dice Trump, qué dice fulano, qué dice sutano, hermano. En este tiempo, hermano, Malaquías lo dice, hombre. A pesar de que tuvieron 4 años, hermano, 400 años de Malaquías para que viniera el Cristo. Viene el día en que se echará de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve.
Porque, hermano, tarde que temprano, todos aquellos que sirvieron al propósito de Dios de corazón, hermano, que oraron, que lloraron, que sirvieron, que nunca buscaron lo suyo, hermano, tarde que temprano Dios los va a poner en el lugar que merecen, como también le va a dar su merecido a todos aquellos que hablaban mal, hermano, de las iglesias, que hablaban mal de los ministros, que aquellos que buscaban hacer su reinito, que aquellos que buscaban su propósito, de aquellos, hermano, que siempre estaban viendo las cosas negativas, hermano, en vez de ver lo positivo que Dios ve siempre en su obra. La fiesta de los panes sin levadura, hermano, significa la total dependencia de Dios. No es solamente la provisión, es como Dios nos cuida, hermano, porque está cuidando el propósito de Él. Él sabe perfectamente, hermano, que los suyos van a pasar por muchos peligros. Él lo sabe perfectamente. ¿A quiénes se va a llevar o a quiénes va a permitir que mueran? Son aquellos que ya cumplieron con el propósito de Dios y que es tiempo de que se vayan, hermano. Como el Señor Jesús, consumado es, cumplió el propósito de Dios, murió y se fue, hermano. Pero hay otros, hermano, que les falta cumplir propósitos de Dios y Dios los guarda, Dios los cuida, hermano, los protege, les provee, les añade, porque van a desarrollar el propósito de Dios. Verso 7 dice, y aquí se levantó un ángel del Señor, una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo, y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y siguieron por una calle. Enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor me ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Yo no sé si se había puesto a pensar que a nosotros nos cuidan ángeles. No es el ángel de la guarda, porque así dice el catolicismo. En cierta manera, tienen cierta verdad. No es el ángel de la guarda, es el ángel que nos guarda. Cuando el creyente se convierte al Señor, hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Pero ¿qué sucede en esa fiesta? Es donde delegan a un ángel que vaya contigo a donde tú vas, a donde tú vayas, hermano. Tú estás durmiendo y ahí está el ángel, hermano. Te protege de tantas. Hay una de las cosas que me dijo el Señor, y es algo que me bendijo tanto, hermano. Usted sabe que la comida, ya no insistieron tanto en las vacunas, porque sabieron que algunos empezaron a resistir, entonces decidieron meter las vacunas en la comida, en las carnes, vacunaban las vacas, las gallinas, los coches y chivos y cuanta cosa, vacunarlos para así llevar, hermano, un virus a muchos. Empezaron, hermano, a rociar las plantas, las verduras, las frutas, hermano, porque todo eso viene contaminado. Y de pronto yo me puse a pensar, y fueron meses, hermano, meses desde que el Señor me habló que empezaron a meter la vacuna por medio de los alimentos. Yo dije, Señor amado, y con razón tú deseas, y aparte de que cuando surgió el virus, el Señor antes me había dicho que venía el tiempo en donde no podíamos dejar de orar por nuestros alimentos, porque eso quitaba el veneno. Por lo que me dijo hace unos días, hermano, y que me trajo una paz, me dijo, comerán cosas mortíferas y ningún daño les hará. Dije, oh my God, dije, no, claro, uno debe de ser prudente porque está claro, hermano, esto ya no es y este es un secreto a voces de que McDonald's ya trae carne humana y sangre humana en sus alimentos. Yo McDonald's ya paré con ello, hermano. Me gustaban mucho las papas y los Big Macs de vez en cuando, pero me bendijo tanto el saber comerán cosa mortífera
y ninguna cosa les hará daño. Dije, Señor, comer a gusto, ¿verdad? Saber que Dios está en todo, porque muchas veces pensamos que Dios está cruzado de manos, ¿verdad? Dios observa, hermano, todo lo que sucede en las congregaciones. Dios prueba todos los corazones. Dios prueba a aquellos que verdaderamente Dios los va a usar a su servicio para su propósito, hermano, porque nosotros somos gente de propósitos. Una de las cosas que el Señor me decía, dile a mi pueblo, me decía hoy, la función que tienen los ángeles para con ellos. Cuando Dios tiene propósitos por medio de ti, todas las cosas se acomodan de manera sobrenatural, según su voluntad. Como se me acomodaron a mí cuando me vine de San Diego. Hermano, dije, bueno, cuando me dijo, tú te vas, dije, Señor, pero ¿por qué yo estoy tranquilo aquí en San Diego? Me dijo, tú. Bueno, Señor. Bueno, entonces, a poner de venta, hermano, la traila, porque era una traila donde vivíamos, una traila tenía 5 recámaras, estaba chula, hermano. Y de pronto le digo, señora, ponerla a venta, le llamo a la señora, que la gente que me la vendió, le digo, disculpe, ¿cuánto cree que cuesta mi traila? Tanto. Me dice, ¿por qué? La quiero vender. Yo tengo comprador para ella. Mañana lo llevo, el siguiente día lo lleva. Siguiente día, hermano, dice, yo la compro. Así todo, hermano. Dijimos, bueno, hay que sacar todo, poner las cosas en un storage, hermano. De bruto me traje un montón de cosas, hermano, en vez de venirme solo más con mi ropa, ¿verdad? Y un poquito de herramienta, tal vez. Me vengo, hermano, y el Espíritu me dice, el 30 de noviembre, me dijo, te voy a dar las riquezas y los tesoros de Rehoboth. Y yo dije, excelente, excelente. El 30 de noviembre exacto se firmaron los papeles para acá. Ya veníamos casi saliendo, hermano. Al siguiente día salíamos del hotel que habíamos rentado para venirnos para acá, sin saber. Me dijo mi esposa, ¿y dónde vamos a vivir? Yo no sé, le digo, donde Dios abra las puertas. Y teníamos una cantidad de dinero para comprar algo. Dije, bueno, algo agarramos, vámonos. Ya vamos en camino. Se firman los papeles, hermano, cuando ya veníamos en camino, ya se firmaron los papeles, nomás es de esperar, ¿no? Encontramos el buen corazón ahí de Fidel y su familia, pues ahí estuvimos una semana, pero no nos gusta estar mucho tiempo, así que nos venimos a la semana para acá, hermano, con un colchón nada más, sin nada, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósitos con tu vida, Dios, hermano, acomoda todas las cosas. Las puertas que el enemigo quiere cerrar o las cierra, el Señor se encarga o que no las cierre o que otras puertas se abran. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. De hermano, sí, claro que somos especiales para Dios, por eso Cristo murió por nosotros, hermano. Claro que somos especiales por Dios, hermano, nos ama el Señor. Antes que nosotros le amásemos a Él, nos amó primero. Pero Dios cuida su propósito, hermano. Dios cuida su propósito. Imagínense cuántos años nos prepara Dios para su propósito. Tuvo que llevar 14 años aproximadamente a Saulo para que se sentara en Antioquía, hermano. Imagínense, Juan el Bautista tuvo que ser preparado 30 años para 6 meses de ministerio, hermano, imagínense. O sea que la preparación para Dios es fundamental, hermano, es esencial, es vital. El enemigo le quiso cerrar la puerta a Pedro, hermano. Imagínense, había la puerta de la cárcel, habían 2 soldados, luego estaba la primera guardia, luego estaba la segunda guardia, luego estaba la puerta de hierro, dice. ¿Por qué tanto detalle en la escritura? La puerta de hierro, hermano, que daba a la ciudad, o sea, para salir a la ciudad. Dios se encargó, dice que se les abrió así de la nada. Lea la historia. Iban, dice, se les cayeron las cadenas de las manos y de los pies, hermano. Se abre la puerta de la cárcel. Pasan con el ángel, la primera guardia, pasan la segunda guardia, ni siquiera los vieron. O los hizo invisible Dios, el ángel de por sí se puede hacer visible e invisible, hermano. O cegó a los guardias, que yo más creo que fue lo primero, y la puerta que daba a la ciudad se les abrió de par en par. Porque cuando Dios tiene propósitos con tu vida, no hay nada que lo detenga excepto tú, si te sales del propósito de Dios. ¿Quién va a detener a Dios, hermano?
Nadie puede tener a Dios. Enemigos aparecen, hermano, cada vez que se presentan situaciones, hermano, pero Dios hace que los planes del enemigo se frustren como frustró los planes de Herodes. Job 5:19 dice, Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Él da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos para poner en alto a los humildes y los que lloran levantarlos al lugar seguro. Él, Dios, frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces se frustra pronto. O sea que el auxilio, hermano angélico, no falta. Son los que abren las puertas que el enemigo quiere cerrar o que las cierra. Los ángeles se encargan de abrirlas por orden divina. Hebreos 1:13 dice, Hebreos 1:13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea que Dios nos salva, nos pone a nuestro servicio, nos pone a su servicio, pero luego pone ángeles para que nos sirvan a nosotros. Son los que se encargan de derrotar, derribar enemigos, abrir puertas, hermano. Son los que se encargan de preparar el camino. O sea que no vamos solos. Diga conmigo, no voy solo. Pasaron la primera guardia, la segunda guardia, la puerta de hierro que da a la ciudad. O sea que nada detiene a Dios para con aquellos que estamos cumpliendo propósitos como vasos de honra. ¿Cuántos ángeles tenemos a nuestro servicio, hermano, mientras estamos en esta tierra para cumplir propósitos según su voluntad? Por eso es importante entender por qué nos guarda Dios y nos guardará por su propósito, pues. No crea que el interés de Dios es que estemos bien, que comamos bien, que vistamos bien, que engordemos. No, hermano, Dios cuida su propósito y cuando Dios ve que caminamos en su propósito, nos premia, nos añade, nos bendice para que no nos preocupemos de nada, sino que nos preocupemos solamente de su propósito. Solamente de su propósito, hermano, porque para que no estemos preocupados por esto, por aquello, por lo otro, porque Él va con nosotros. No tenemos que preocuparnos nada más que de su propósito por medio de su pueblo, porque somos un pueblo de propósitos aquí en Sur Carolina. Y eso que Dios, hermano, espérese que Dios siga desarrollando su propósito. Hermano, van a haber batallas, pero Dios, nadie frena a Dios. El asunto está, hermano, que lamentablemente en veces los enemigos están dentro del cristianismo, hermano. Y es los que muchas veces se prestan al enemigo para estorbar, para destruir, para dañar lo bonito que Dios está haciendo, lo bonito que Dios quiere hacer, hermano. Pero yo quiero ser así como los que servimos a Dios, porque la Escritura dice que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor que habéis mostrado habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Porque al servir a los santos servimos a Dios. Dios no es injusto. Quiere decir que Dios va a premiar, Dios va a galardonar, Dios va a remunerar, Dios va a regalar, Dios te va a añadir porque le estás sirviendo al propósito de Dios. Quítate de la mente que le estás sirviendo al pastor, estás sirviendo al propósito de Dios, hermano. Y yo siempre he dicho, hermano, que si alguien paga bien por el servicio, como le dijeron a Jeremías, hay pago para tu trabajo, aunque el trabajo se nos cuenta como deuda, dice Pablo, pero aunque se nos cuente como deuda, hermano, hay pago para nuestro trabajo. Y si alguien paga bien, no me refiero solamente con lo material, hermano, sino el Señor remunera con paz, con alegría, con fortaleza, con salud, etcétera, etcétera, cuando se le sirve bien a Dios, hermano. Yo he visto, hermano, gente que le sirve bien a Dios, hermano, mire, Dios empieza
a usarlos, empieza a prosperarlos, empieza a bendecirlos, porque un servidor enfermo no le sirve a Dios. Por eso aquel hombre, hermano, aquel centurión dijo, mi siervo está postrado en cama y enfermo no me sirve. El centurión sabía que enfermos no le servimos como Dios quiere que le sirvamos. Y entonces hay que pedir al Señor que nos sane si hay alguna enfermedad para poder servirle bien al propósito de Dios. El asunto está, hermano, que si nosotros nos salimos del propósito de Dios, déjeme decirle, 34 años, hermano, de ministerio, 34 años prácticamente de servirle a Dios, 34 años de servirle a Dios, hermano. Imagínense, me ha tocado ver gente que daña las obras, gente, hermano, que lejos de cooperar, obstruye, estorba, daña, hermano. Me ha tocado ver con el correr del tiempo, verlos en situaciones bien complicadas, hermano, bien complicadas. Porque como le dijeron a Saulo de Tarso, duro es darse de coces contra el aguijón. Es como poner un clavo en la pared así y darte de cabezazos. No le vas a ganar a Dios, hermano amado. Es imposible, es imposible. Me ha tocado ver, hermano, con el correr del tiempo, Dios guarda, hermano, a sus servidores. Dios prueba los corazones, hermano. Prueba los corazones para ver quiénes verdaderamente aman su obra, para ver quiénes verdaderamente protegen su obra, hermano, para ver quiénes verdaderamente aman a Dios. Porque es fácil decirle a Dios, yo te amo, Señor. Y Dios dice, bueno, vamos a ver si amas mi propósito. Vamos a ver si proteges mi propósito. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de propósitos, hermano. Yo estoy aquí, hermano, en Carolina. Vine con propósitos, vine con promesas. Ay, no he visto ahorita muchas de ellas, hermano. Pero yo sé que si me mantengo dentro del propósito de Dios, hermano, Dios va a desarrollar su propósito. Mi recompensa tendré si soy fiel aquí en lo poco. En lo mucho me van a poner, porque para que Dios te ponga en lo mucho y pensemos en grandes, tenemos que ser fieles en lo poco, en lo poco. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. Y algunos, tal vez, hermanos, de los que están aquí o de los que van a venir, a lo mejor, si tienen algún llamado pastoral, primero les dan a cuidar rebaño ajeno, y el rebaño ajeno es el que está aquí. A ver si velaron, si oraron, si lo protegieron, si lo ayudaron, si lloraron por ese rebaño, exactamente como sucedió con Jacob. Antes de que tuviera su rebaño, cuidó por 20 años un rebaño ajeno, hermano. El rebaño de su suegro Labán. O sea que no crea que es así nomás de la noche a la mañana y enchilame otra. No, hermano, Dios prueba los corazones. A ver si en verdad, hermano, se ama su obra. A ver si en realidad se protege su obra, hermano. ¿Por qué? Porque somos gente de propósito. Así que no se preocupe usted. Las batallas, las guerras, no, hermano, olvídese. Ese es uno a nunca terminar. Siempre van a haber batallas, siempre van a haber guerras, siempre van a haber enemigos, hombre. Siempre van a haber enemigos, olvídese. Al final, si somos fieles en lo poco es lo que estamos funcionando ahorita. Si yo soy fiel con unas pocas ovejas, van a dar más, hermano. Hablo con las ovejas, no hablo con los cabritos, hermano. Hablo con las ovejas. Las ovejas son dóciles, las ovejas son mansas. Las ovejas dicen me cuando el pastor dice algo, porque dicen amén, ¿verdad? Ese es el lenguaje espiritual, el idioma me, ¿verdad? Así, las ovejitas son sencillas, hermano. Pero, lamentablemente, como es, siempre los peores enemigos de Cristo son los que se dicen ser cristianos, que en vez de proteger, hermano, el propósito de Dios, hablan mal del propósito de Dios. Así que no te preocupes, son cosas que duelen, no, hermano, porque duelan a uno, sino duelen porque se dañan a sí mismos, se dañan a sí mismos.
¿Por qué? Porque el propósito de Dios, ¿quién, hermano? Imagínense, ¿quién jamás le ha ganado a Dios una batalla? Nadie, hermano, nadie. Así que esto es una bonita enseñanza para nosotros que servimos a Dios, para entender, hermano, que somos gente de propósitos y que antes que Dios quiera que estemos bien, lo que quiere es que desarrollemos bien su propósito. Y que conforme desarrollemos su propósito, Dios se encarga de lo demás, de que no te falte comida, no te falte techo, no te falte vestido. Y si a Dios, perdóname la expresión, se le da su gana, pues te da de más, hermano, porque Dios es dador y le gusta regalar y le gusta, hermano, que sus servidores estén bien. No te preocupes de los enemigos, solitos se ahorcan, solitos se matan, solitos se dañan. Tú nomás dedícate a servirle a Dios con toda tu alma y todo tu corazón. Y en veces Dios, hermano, mire cómo es Dios. Y con esto voy a terminar. Vente, Elmer. En la Escritura encontramos un pasaje cuando habla del monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones, el Ebal y el Gerizim. Dice, y todas estas cosas te vendrán, dice, y hermano, cuando buscas y sirves a Dios, y bendiciones tras bendiciones, y las bendiciones te seguirán, o sea, no las buscas, te siguen, tú nomás le sirves a Dios y las bendiciones te llegan solas. Pero dice, y todas estas maldiciones te vendrán, porque no serviste a Dios de todo corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. ¿Quién había dado toda esa abundancia? Dios. Y de pronto se le empezó a servir mal y Dios quita toda la abundancia, porque no serviste a Dios de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Oh, hermano, a mí me ha tocado ver gente que estaba próspera, venirse para abajo. Finanzas, la salud. ¿Por qué? Porque no se le dio a Dios un servicio de todo corazón. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Tú no te preocupes de nada, pueblo. No te preocupes de bendiciones, esas llegan solas. La Escritura lo dice. Buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú no te preocupes. Esas llegan solas. Las puertas, Dios las abre. Envía a sus ángeles a servicio nuestro para que abran las puertas que el enemigo quiere cerrar, porque tú estás caminando sobre el propósito de Dios. Estás cuidando el propósito de Dios, por eso Dios te cuida. Nadie te podrá hacer daño. Nadie. Nadie puede frenar el propósito de Dios mientras tú camines haciendo el propósito de Dios. No te preocupes, no hay nadie que pueda frenar a Dios. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Dile, lléname, Señor.
Lléname para desarrollar tu propósito. Lléname para trabajar en tu obra. Lléname para ser fiel. Lléname, Señor, de fuerza para orar, clamar, pedir por tu pueblo. Lléname, Señor, para servirle a tus santos. Lléname para complacer tu corazón. Lléname para llevar a cabo lo que pusiste en mis manos, dile. Para honrarte a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Lléname, Señor, dile. Purifícame. Purifica mi vida para servirte con todo mi corazón. Para agradarte, Señor. A Él es a quien tienes que ponerle atención. No te preocupes, hermano, de las demás cosas. Pasan por un propósito. Dios tiene propósitos para con tu vida. Deja que Dios los lleve a cabo. Sé fiel en lo poco que Dios te ha dado, para que sea Dios quien te ponga en lo mucho. Oye bien lo que te voy a repetir. Sé fiel en lo poco, para que sea Dios quien te ponga en lo mucho. Y un día llegues a su presencia y te diga: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No te preocupes de los enemigos del propósito de Dios, de eso se encarga Dios. No te preocupes de los ataques, de los desiertos, de los enebros, de los diluvios, de los peligros, de los caminos. No te preocupes de ello, preocúpate de caminar en el propósito de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén, 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 amén. Cántalo con todo tu corazón. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra, canto amén. Tu corazón en alto recibe de Dios. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando veo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar, Padre, en el nombre de Jesús, sé, Señor, que tú estás formando ayudas. Porque no tendría sentido, Señor, que traigas más pueblos si no hay ayudas para llevar a cabo tu propósito. Sé que tú estás probando los corazones, como sé también que algunos los probaste y salieron desaprobados. Oh Dios, ¿qué puedo yo decirte, Señor? Es tu propósito, es tu obra, es tu pueblo, el cual tú compraste con sangre santa. Y al estar aquí delante de ti te adoraré.
Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de servirte. Gracias por enviar ángeles a aquellos que somos herederos de tu salvación. Y gracias por ponernos a tu servicio. Padre, nuestro corazón dice, si en algo podemos ayudar a que tu propósito se cumpla, cuenta con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tan grande honor, por tan grande privilegio, por tan grande bendición de servirte a ti, sirviéndole a tu santo Señor. Gracias, 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 Señor. Amén. Llévate esta palabra en tu corazón, dale una ofrenda de palmas a Él. Con toda